Les doy la bienvenida al 18º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Tatiana Ayala y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Friedrich Hayek. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Quisiéramos agradecer a Fundación Cívico Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Iniciamos esta breve introducción sobre el contexto histórico que rodeó la vida del destacado filósofo. Nacido en el ocaso del siglo XIX, en la capital de un imperio muy relevante en aquel momento, específicamente en Viena, sede del Imperio Austrohúngaro. Es necesario destacar este punto histórico, ya que es decisivo para el declive abrupto de las antiguas monarquías absolutistas y el paso a las incipientes repúblicas, acarreando con ellas la difusión de las ideas liberales en los académicos de toda Europa occidental. Aunque lo especial de nuestro homenajeado va mucho más allá de su origen, en parte gracias a que desarrolló toda su vida en el revolucionado siglo XX, periodo de grandes fluctuaciones, tanto para su país natal como en todo el viejo mundo. En este punto es destacable nombrar que fue partícipe de la Primera Guerra Mundial, defendiendo su patria. A pesar de haber prestado este servicio, su verdadero interés estaba en otra parte, más específicamente en la dimensión académica. Y esto lo tenía en la sangre, ya que él era heredero de una familia de intelectuales austriacos. Como mencionamos anteriormente, teniendo la dicha de vivir en uno de los ciclos más relevantes para la humanidad, desarrolló su vida adulta atravesando conflictos globales de gran magnitud, tales como la Segunda Guerra Mundial o el conflicto ideológico entre los bloques comunistas y capitalistas a lo largo de todo el centenio. Dando esta breve contextualización previa, vamos a adentrarnos de lleno en lo que respecta a nuestro homenajeado del día de hoy. Con ustedes, el gran Friedrich August von Hayek. Para este homenaje, tengo el agrado de presentarles a los siguientes disertantes. Adrian Rabier, economista especializado en teoría monetaria, el estudio de los ciclos económicos, las finanzas públicas y la historia del pensamiento económico. Ha obtenido su título de doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, máster en Economía y Administración de Empresas, licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También nos acompaña Juan Carlos Febres, sociólogo, graduado en la Universidad San Martín de Porres, especialista en gestión de crisis en políticas públicas, diplomados en Ciudadanía y Derechos Humanos, máster en Derechos Humanos en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Autor de Historiografía de la Sociología, Comunicación, Violencia y Terrorismo, Una vida de excelencia, una vida de valores. También nos acompaña el día de hoy Irene Jiménez, abogada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó una maestría en Economía y Ciencias Políticas en el ESADE. Cuenta con un posgrado sobre impactos de Internet sobre la economía y el derecho. Y también ha realizado una especialización en inversiones bursátiles y financiera. Se desempeña como gerente general en The Godels Consulting
Su principal logro en este campo ha sido la modernización del sistema judicial de El Salvador. Para comentarles que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, se le recuerda a cada orador que tiene 15 minutos. Con esto, invitamos a Adrián Rabier. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias Tatiana por la presentación, muchas gracias al Club de la Libertad y a Alberto Medina Méndez que me escribió para participar de este evento. También agradezco a las otras instituciones que colaboran con la difusión y con la organización. Y por supuesto a los oyentes que están aquí un rato del sábado para escuchar hablar de Friedrich Hayek, que es mi economista favorito, con lo cual para mí es un enorme placer contarles un poco por qué lo es y cuáles son las contribuciones que yo pienso que son tan importantes para nuestro tiempo también. Como breve introducción, bueno, un poco ya lo comentó Tatiana, Hayek nació en el año 1899, falleció en el año 1992, y decía algo que lo llevó a la práctica, en el sentido de que para ser un buen economista no alcanza con ser solo economista. Su obra, al comienzo de sus trabajos, cuando empezamos a ver los trabajos de la década del 20, e incluso la década del 30, sus trabajos son estrictamente económicos, y de hecho yo voy a hablar un poco más sobre esa parte. Pero después de 1948, cuando publica Individualismo y Orden Económico, incluso un poco antes, él había publicado Camino de Servidumbre, y más tarde escribe otros libros sobre psicología evolucionista, escribe libros sobre ciencia política, sobre cuestiones de derecho, sobre filosofía, sobre historia de las ideas. Sus estudios y nuevos estudios son extraordinarios en materia de pensamiento económico, pero yo pienso que ha sido uno de los autores más completos que nos ha dejado la historia del pensamiento económico. O sea, no es solamente un economista, es una persona que ha hablado de muchos temas y especialmente ha trabajado la interrelación entre la economía y el derecho, la economía y la ciencia política, la economía y la historia, la economía y la filosofía, la economía y la ética, y esto lo convierte, o la economía y la psicología, incluso adelantando contribuciones de James Buchanan, Gordon Tullock, Jeffrey Brennan, adelantando contribuciones de Ronald Coase, adelantando contribuciones de Vernon Smith, y por ende también siendo muy referenciado por otros premios Nobel que han recibido este galardón desde los años 70 en adelante. Pero bueno, volviendo al primer Hayek, que va a ser el Hayek economista y que creo que es interesantísimo de estudiar, uno de sus primeros aspectos a tratar es esto de que él volvía bueno, él había participado, ¿no?, del seminario privado de Mises en Viena. Quizás un tratamiento de este autor implique hablar un poco de Mises, quién era Mises. Él ha sido un alumno de Mises y de alguna manera un gran colega de Mises en sus trabajos y aportaciones. Pero bueno, lo interesante es que Hayek volvía de la guerra con algunos ideales socialistas, y lee en 1922 el libro de Mises, El socialismo, donde Mises presenta el tema del cálculo económico y demás. Mises se convence entonces que las ideas socialistas son un ideal erróneo, vamos a decir, y que Mises tiene razón en sus cuestionamientos, con lo cual Hayek y Mises empiezan a trabajar de alguna manera juntos. Mises coloca a Hayek como director del Instituto para el Estudio de los Ciclos Económicos en la Universidad de Viena. Hayek tiene la posibilidad de ir a Estados Unidos y tomar contacto con muchos académicos, incluido Hawtrey. Cuando regresa, empieza a trabajar temas de ciclos económicos, incluso para autores como Marx Cousen. Hayek es el autor que predijo la Gran Depresión en un artículo de 1925. Y en 1931 publica uno de sus primeros libros, que es Precios y Producción.
Aparentemente, bueno, este libro se hizo muy famoso por el debate Hayek-Keynes. En algún momento, Lionel Robbins, que mantenía un seminario en Inglaterra junto a Keynes, lo invita a Hayek a viajar a Londres, a participar, a ofrecer 4 conferencias, y dice Hayek que justo en ese momento él tenía escritas 4 conferencias, 4 trabajos, y aprovechó la oportunidad para presentar estos trabajos en Viena. Esto fue de enorme importancia porque Menger no era solamente ese joven economista austríaco que hablaba alemán y tenía mal inglés, ¿no? Era apenas un joven de 32 años que llegaba a Londres y atrás de él, digamos, traía a Menger, a von Baber, a von Striegel, por supuesto a Mises, y llega a Londres para enseñarle a los economistas británicos las ideas de la escuela austríaca que la gran mayoría ignoraba. Lionel Robbins era una excepción, que había visitado Austria y había tomado contacto con Mises y demás. De hecho, Lionel Robbins en 1933 publica un buen libro sobre la Gran Depresión, con un enfoque totalmente austríaco y con foco en la estructura de la producción y demás. Pero ahí Hayek presenta sus contribuciones y es donde se da un primer gran debate con Keynes, porque claramente las ideas eran rivales. Había 2 programas de investigación muy diferentes. Y ahí Hayek, entonces, en Precios y Producción, explica que el crecimiento económico se basa en ahorro, que los ciclos económicos surgen como bien había mencionado antes Mises, por distorsionar las tasas de interés, generando mala inversión, distorsionando el tema de la estructura productiva, provocando un auge que después es seguido por una fase de crisis y depresión. Ese aporte merece mucha atención y es de enorme relevancia. Pero Hayek agrega a la explicación de Mises el foco en la estructura del capital. Para hacer una pequeña mención a Mises, lo que había hecho antes Mises es tomar el aporte de Knut Wicksell, donde distinguía la tasa de interés natural y la tasa de interés de mercado. Había tomado el libro de von Baber, Capital e Interés, y lo había combinado también con el trabajo de David Ricardo sobre el inflacionismo y el tema monetario. Entonces, en esa combinación de los 3 elementos, logró crear una teoría austríaca del ciclo económico que al día de hoy sigue siendo muy relevante para entender el porqué de los ciclos económicos a nivel global. Pero no solo eso, la macroeconomía de la escuela austríaca, que se puede encontrar en Hayek, muy bien resumida en lo que hoy Roger Garrison denomina la macroeconomía del capital, es una teoría que busca mostrar que en Keynes solo vamos a encontrar la superficie de los problemas. O sea, Keynes, incluso Friedman y muchos otros economistas, se quedan en los agregados macroeconómicos. Y Hayek lo que está diciendo es, tenemos que ir no al nivel de precios, sino a los precios relativos. No al Producto Bruto Interno y al agregado de producción y crecimiento, sino a la estructura de la producción. Lo que él busca es dar más detalle a la explicación de qué está pasando en la economía, poniendo foco en lo que más tarde se llamó el triángulo de Hayek o en la estructura intertemporal de la producción. En esa estructura productiva hay mucho detalle y ahí uno comprende el impacto que, por ejemplo, puede tener la política monetaria, también la política fiscal, en la estructura productiva, separando las distintas etapas de los procesos productivos. Y ahí Hayek, por ejemplo, adelanta en 1931 un elemento que al día de hoy los economistas ignoran de todas las otras corrientes, incluso algunos austríacos también, que es el tema de la no neutralidad del dinero. Ese también es un elemento central. Bueno, Hayek rivaliza con Keynes, Hayek gana esa batalla de ideas. En 1932 muchos británicos se vuelven austríacos, se enamoran del enfoque de Hayek. De hecho, Lionel Robbins publica en 1933 este libro. Hay un muy buen libro de Bruce Caldwell contando un poco esta historia, que se llama Contra Keynes y Cambridge, que compila las contribuciones de Hayek, las cartas que Hayek y Keynes compartieron en aquella época, las críticas de Hayek al libro de Keynes, la respuesta de Keynes a Hayek, la segunda parte de esa crítica, otra respuesta, toda la correspondencia. El libro es uno de estos verdes que está por ahí, que lo pueden conseguir en Unión Editorial y que es realmente muy valioso, especialmente la introducción de Bruce Caldwell como experto en la biografía de Hayek y en la obra de ambos autores, porque es un experto en la historia de las ideas. Bueno, siguió la historia, Hayek en algún momento empieza otros debates sobre teoría del capital con Frank Knight y John Clark, inicia otro debate con los otros socialistas. Mises había tenido sus debates,
Hayek continúa, toma la posta de estos debates y genera argumentos nuevos en base a una teoría del conocimiento que ahora Juan Carlos les va a comentar, y Irene también. Y ahí empieza a haber también otras contribuciones, me refiero después de 1931, con un libro sobre los ciclos económicos en 1933, con otro libro en 1937 que se titula Profits, Interest and Investments, beneficios, interés e inversiones, que es muy bueno, muy completo en el enfoque, y un último libro que los austríacos leen muy poco, lamentablemente, que es La teoría pura del capital, donde Hayek estudia los ciclos económicos, pero ahora en una economía con recursos ociosos, atendiendo de vuelta a las críticas que había recibido de Keynes. Bueno, Hayek sale vencedor en 1932-33, pero más tarde, cuando Keynes publica la teoría general, Hayek no le presta atención a Keynes. Él argumenta más tarde que no quiso entrar de vuelta en un debate de ideas con Keynes porque Keynes ya había cambiado de opinión muchas veces, ya había abandonado incluso el debate anterior. Él estaba inmerso en otros debates con los socialistas que les parecían más importantes, en otros debates sobre teoría del capital, que era el foco central de su contribución, con lo cual un poco abandona ahí el debate. Bueno, Keynes publica la teoría general, provoca una revolución en el pensamiento económico, y para cuando se publica la teoría pura del capital, que podría interpretarse como una devolución, una crítica a Keynes, ya estábamos inmersos en la Segunda Guerra Mundial y había poco tiempo, espacio e interés para estudiar un libro tan teórico como el de Hayek. De ahí en adelante, Hayek escribe Camino de Servidumbre en el 44, en 1947 se va dando cuenta de que los liberales están muy solos en el mundo de esa época, ya el keynesianismo con el estado de bienestar y otras cuestiones había avanzado mucho sobre el enfoque, y entonces Hayek forma en 1947 la Mont Pelerin Society, con la idea de unir economistas liberales de todo el mundo que trabajaban cada uno distintos aspectos de las sociedades libres. Invita a Karl Popper, invita a Mises o a Rothbard, entre austríacos, más tarde, por supuesto, Rothbard también va a formar parte de la sociedad, invita a Milton Friedman, a Gary Becker, a George Stigler, a Edmund Phelps, también economistas de Chicago, invita a ordoliberales como Wilhelm Röpke, Jacques Rueff, Luigi Einaudi, entre otros. También participan políticos, también participan empresarios, con la idea de formar una sociedad liberal que se nutra de colaborar con otras personas que investigan otros temas en otras partes del mundo. La sociedad tuvo enorme prestigio porque muchos economistas que formaron parte de ella más tarde obtuvieron premios Nobel, creo que más de una decena, no sé el número en este momento, pero seguramente es más de una decena de autores. Más tarde, de vuelta, Hayek se da cuenta que los economistas están hablando otro lenguaje, que están preocupados por otras temáticas, y entonces decide dar un paso al costado. Ya no quiere discutir modelos de equilibrio general, de equilibrio siempre. Él está interesado en el orden espontáneo, en una economía en desequilibrio, en una economía en incertidumbre, donde el tiempo juega un rol central, donde el emprendedor es el motor de la economía. Los economistas con los modelos neoclásicos iban por otro lado. Y ahí es donde Hayek escribe estos otros libros, por ejemplo, Fundamentos de la Libertad en 1960, Derecho, Legislación y Libertad en el 73, 76 y 79, con 3 tomos, y finalmente La Fatal Arrogancia, allá por 1988, hasta que falleció en 1992. Hay mucha otra obra, como La Desnacionalización de la Moneda en 1976, previamente había cuestionado el nacionalismo monetario cuando se da cuenta de que el mundo está abandonando el patrón oro, que le daba estabilidad al mundo, y estaban empezando a surgir bancos centrales con enorme discrecionalidad en el manejo de la moneda, lo cual él entendía que era muy peligroso, provocando procesos inflacionarios y un estado creciente en tamaño, y esto iba a restringir las libertades individuales. Lo dijo de muchas maneras, y finalmente creo que algunas décadas pasaron, y cuando la Academia Sueca le da el premio Nobel a Hayek en el 74, de alguna manera le reconoce cierta victoria contra Keynes por haber adelantado el proceso de estanflación que el mundo sufrió en los 70. Pero también le reconoce de alguna manera que la economía no puede ser solo economía, que tiene que ser una economía multidisciplinar y estar en contacto de nuevo con la ciencia política, con el derecho, con la historia, algo que él hizo muy bien en toda su obra. Con lo cual,
siempre mi recomendación es lean a Hayek. Hay que leer a todos. A veces me preguntan por qué tanto énfasis en Hayek. Yo creo que porque lamentablemente los planes de estudio tradicionales de muchas universidades no le dan la debida atención. Entonces, como Keynes sí recibe atención, uno tiene que enfatizar y enfatizar que el legado de Hayek es indispensable en la formación de un economista y también en la formación de un politólogo, de un jurista, de un historiador, de un filósofo. Es un autor súper completo que, bueno, tuvo mucho reconocimiento, afortunadamente, pero lamentablemente en muchos planes de estudio es un autor ausente, lo cual es incomprensible cuando uno dimensiona las contribuciones y el legado que nos ha dejado. Pero bueno, cierro para darle el espacio a los otros dos oradores y por supuesto después esperamos algunas consultas. Gracias, Adrián. Invitamos a Juan Carlos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Después de escuchar a Adrián, solamente tendría que decir amén con la excelente exposición. Tenía planeado presentarles un PowerPoint, pero la máquina no me está funcionando. Estoy tratando de usar otra para ver si lo puedo al final, por lo menos enviárselos. Me gustaría traer algunas ideas que puedan ayudar a interpretar el pensamiento de Hayek. Los datos objetivos que ya habló Adrián tan excelentemente, no hay mucho más que aportar. Y lo que hablará Irene también tendrá una especial connotación a lo que justo quiero tocar hoy. En este encuentro, en esta charla que estamos teniendo, quiero tener una primera reflexión. Hemos naturalizado los beneficios del capitalismo. Esta charla reúne a personas de diferentes lugares en tiempo real, con diferentes instrumentos de comunicación, y la escuela austriaca y Hayek en particular nos ayudan a encontrar una explicación sobre este fenómeno del capitalismo. Quiero iniciar con la premisa de que la lectura de Hayek es filosófica. No necesitamos forzar o no necesito forzar o exigir una charla o lectura para que pareciese filosófica, sino sencillamente voy a buscar explicar en minutos los temas de Hayek en cuanto a economía y política, desde mi premisa o desde mi posición como sociólogo y estudioso de la filosofía, especialmente la de Hayek. La segunda premisa que quiero compartir con ustedes es que la Escuela Austríaca de Economía es, y recalco la palabra, es filosófica. Aquel que quiere entender solamente a Hayek o a Mises estudiando solamente economía para luego ver su análisis político y filosófico, no podrán entenderlos a cabalidad. Recuerden que estos autores, Mises y Hayek y otros más, nacieron en un ambiente cultural donde la economía era parte de la concepción global de los estudios sociales y que eran planteados desde su raíz filosófica. Un punto interesante que me gustaría compartir es que Hayek quiebra la dicotomía positivista entre filósofos o economistas, pero no quiero detenerme en ello. Como voy a hablarles acerca de la filosofía de Hayek, quisiera recomendarle 3 libros. Ya Adrián estuvo hablando de ellos rápidamente, pero me parece que estos libros deben formar parte de todos aquellos que quieran tener un mínimo conocimiento sobre el pensamiento económico, sobre la historia del pensamiento político. Y estos 3 libros son, para mí, atemporales, porque trata de distintos temas que son bastante recurrentes en la discusión política en las sociedades humanas. Y me estoy refiriendo a Camino de Servidumbre, Fundamentos de la Libertad y La Fatal Arrogancia. Estos 3 libros nos van a ayudar a comprender que las sociedades se pueden degenerar en verdaderas tiranías, en dictaduras o en totalitarismos. Hoy en día no estamos libres de volver a caer en estas cuestiones de este tipo.
porque siguen existiendo y lo vemos en nuestros países americanos, latinoamericanos, regímenes tremendamente represivos que coartan la libertad. Pero para avanzar, también voy a tomar algo de la biografía de Hayek para que podamos tener una idea de hacia dónde quiero ir. Él nació en Viena, Adrián ya también había comentado, o creo que Tatiana fue la que habló que él estuvo en 1917 en la Primera Guerra Mundial, estuvo en el Regimiento de Artillería de Campo, y él tenía un pensamiento socialista, un pensamiento fabiano. Fue cuando entró a la Universidad de Viena, que tuvo como profesor a Mises, que él comenzó a entender, a causa de la gran influencia de Mises, ese alejamiento que tener con el socialismo, y comenzó a tener una idea mucho más profunda en cuanto a las ideas de la libertad y en cuanto al capitalismo propiamente. Tanto es así que en la década del 40, Sir Anthony Fisher, a pedido de Hayek, crea el Instituto de Ideas, ahí se me fue el nombre, el Instituto de Asuntos Económicos. Fisher le había ofrecido dinero a Hayek y todos los recursos necesarios para que él, aún incursionarse en la política, lo que hace Hayek es pedirle que crea este instituto. En el 74, ya Adrián también lo comentó, Hayek obtiene el Premio Nobel de Economía. En el 70, en 1970, se potencia la discusión con Keynes, y algo interesante es que en este periodo Nixon eligió las ideas keynesianas sobre las ideas de Hayek, y hay un giro importante dentro de la política norteamericana en esos años que se ve repercutido en los países latinoamericanos. Siguiendo con las ideas de Hayek, Margaret Thatcher, hablando con respecto al libro Fundamentos de la Libertad, ella dijo: esto es lo que creemos. Milton Friedman, quien hizo el prólogo al libro Camino de Servidumbre, por su 50 aniversario, él decía que las ideas de Hayek es tan importante ahora como lo fueron en el pasado. Esto es muy importante porque, como les decía, es atemporal. Hoy lo podemos vivir, y vamos a tomar algunas ideas de Hayek para que podamos entender hacia dónde, o qué tan real y tan valedero es el día de hoy las ideas de Hayek. Obviamente fue uno de los mayores críticos de la economía planificada y socialista. Y a título personal quiero decirles que en mi vida las ideas liberales, hay 4 personas que influenciaron mucho en mi vida, que son Popper, Mises, Raymond Aron y Hayek. Quiero regresar un poco a su biografía y su bibliografía. Hay 4 libros que para mí hay una especie de parangón, si se quiere, en las ideas de Hayek. El primero, escrito en el 29, Teoría Monetaria y el Ciclo Comercial. En el 44, Camino de Servidumbre. En el 60, Fundamentos de la Libertad. Y en el 88, Fatal Arrogancia. Pero eso no indica sus más de 130 artículos escritos y sus más de 25 libros, sus 25 libros escritos. Hay algunos que realmente deberían ser libros de cabecera para nosotros, como La Teoría Pura del Capital, Los Intelectuales y el Socialismo, o El Individualismo y el Verdadero y el Falso, que son verdaderos panfletos, verdaderas joyas para nosotros. Y por último, bueno, Adrián también lo comentó, los nuevos estudios de filosofía política e historia de las ideas, que llevaron sus años, creo que del 66 al 78. Aquí algunas ideas centrales que quería comentar con ustedes. Por ejemplo, en la teoría monetaria y el ciclo económico, él hace un énfasis muy importante en cuanto a las oscilaciones del mercado. Dice que no son inherentes al mercado, y da una explicación con respecto a eso. Pero en Camino de Servidumbre es básicamente una crítica al socialismo. Él destaca la batalla cultural
que estamos viviendo hoy, y fue un libro que realmente es un texto agudo, profético, una de las grandes producciones liberales del siglo XX. Yo tenía algunas diapositivas que quería, no lo puedo hacer, pero déjenme leerles algo que me pareció súper interesante. Una de las primeras cosas que me impresiona de este libro y que es tan vívido hoy, la pregunta es, ¿a quién dedica el libro Camino de Servidumbre? Y la respuesta a esto es, él dice, a los socialistas de todos los partidos. ¿Qué quiere decir? Si lo llevamos hoy a nuestros tiempos, en estos momentos, en nuestras realidades, no solamente aquí en Argentina, sino en toda Hispanoamérica. La grieta no está entre izquierda, centro, derecha, porque centro de qué, hacia dónde, cuál es el centro, ¿no? Hayek entiende que la lucha es entre el colectivismo y el individualismo, entre la esclavitud en todas sus formas y la libertad con responsabilidad. Y esto me lleva a una frase de Hayek que él decía que la libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de elegir, sino también significa que debe defender las consecuencias, debe enfrentar las consecuencias. Y él termina diciendo que la libertad y la responsabilidad son inseparables. Me lleva a otra reflexión. Él decía que una sociedad que no reconoce que cada individuo tiene valores propios, los cuales tienen derecho a seguir, no puede respetar la dignidad del individuo y por lo tanto no puede conocer qué es realmente la dignidad. Y hablando en cuanto a la coacción, que pone mucho énfasis en su libro Camino de Servidumbre, él decía que la coacción es malvada precisamente porque elimina al individuo como una persona pensante, una persona valiosa, y lo convierte en una mera herramienta para el logro de los fines de otros. En Camino de Servidumbre, y déjenme leerlos textual, él decía lo siguiente, él decía, es necesario declarar ahora la desagradable verdad que estamos en cierto peligro de repetir la suerte de Alemania. Existe el mismo empeño aquí que en que la organización del país realizada por la defensa sea para la creación. A pesar de haber ganado la guerra, las ideas primarias de Alemania se mantenían o estaban germinando en otros países. ¿Cuánto de esto estamos aceptando hoy también, hoy en día? ¿Cuánto de ese colectivismo lo estamos aceptando casi de manera natural? Y esto es lo que Hayek pone como una bandera de alerta roja. Y él decía que las sociedades avanzan por el camino del totalitarismo cuando abandonan el camino de la libertad. Y estas ideas colectivistas y socialistas me hacen reflexionar. El socialismo crece y se reproduce en la pobreza, porque por lo tanto genera pobreza tanto intelectual como material. Intelectual porque los colectivistas no cuestionan nada. Siguen a un líder, a un tirano, a un régimen totalitario, al colectivo. Es una manada. Y materialmente porque genera el Estado, genera dependencia. Ahora, las ideas de la libertad nacen, crecen y se reproducen generando riqueza. Por lo tanto, generan una riqueza intelectual primero, porque la gente cuestiona, piensa, idea, crea. Y material, lo vemos hoy con la tecnología, la medicina, la cibernética, el arte, etc.
Hayek hablaba que el colectivismo genera esclavitud, porque porque hay un solo discurso y hay castigo o silencio para aquel que quiere describir algo distinto. En cambio, las ideas de la libertad generan nuevas ideas. Hay crítica, hay libertad de pensamiento y de acción. Y por último, el socialismo, el colectivismo, para ellos la libertad depende de que lo otorgue el Estado, mientras que para los que defienden la libertad, esta recae en la responsabilidad del individuo. Y acá quiero detenerme un cachito para poder hablar acerca de un libro espectacular para mí, que es La fatal arrogancia. Para mí es central dentro de las ideas de Hayek. Y no, a ver, es difícil de explicarlo en palabras, en cortas palabras en este corto tiempo, pero la idea central de Hayek es que la civilización depende de un orden de extensa cooperación humana. El individuo debe ser liberado para poder actuar, pero son los intelectuales los que, pensando que conocen y saben, quitan esta oportunidad a los otros porque no les permiten crecer, no les permiten, bajo normas abstractas, conducta o coaccionales. Creo que hoy el rol de los intelectuales no es seguir la corriente, sino perseguir la libertad, preguntándose por ella, y, y cuando uno se encuentra con ella, transmitir estos resultados y este deseo de libertad. El romano Quinto Horacio Flaco decía: no hay palabras finales, y la verdad no hay palabras finales para terminar de hablar de Hayek. Solamente quiero decir... No te logramos escuchar, Juan Carlos. Bueno, mientras vas revisando el tema del internet, para continuar con el homenaje, no tenemos presente a Irene Jiménez, pero ella nos dejó, ¿no?, su ponencia del día de hoy, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Irene Jiménez y estoy encantada de participar en este panel sobre Hayek, y le agradezco muchísimo la invitación del Club de la Libertad. Bueno, si tuviera que elegir un tema sobre Hayek, es realmente difícil porque, como digo, siempre hay que tener un Hayek en tu vida, ¿no? En diferentes momentos, algún libro de Hayek, alguna idea se impone más que otras, depende de las circunstancias. Y lo cierto es que para poder entenderlo, para poder realmente hacer un análisis de el fenómeno complejo de una sociedad, es casi indispensable leer todos los libros de Hayek, algo que es complicado, pero yo me voy a centrar en un tema de discusión bastante actual, como se está imponiendo en este momento en la Argentina, que es el debate de si Banco Central sí, Banco Central no, dolarización sí, dolarización no. Entonces me parece que viene muy bien a cuento uno de los más populares libros de Hayek, que es La desnacionalización del dinero o la privatización de la moneda, como lo quieran llamar. Para entender esto, a mí me parece que es necesario un poco irnos hacia atrás y
por lo menos sacar algún tipo de conclusión de algunos libros que considero básicos de Hayek. Es el individualismo y la economía, el orden sensorial y derecho, legislación y libertad, que primero es normas y orden o algo así. Realmente, discúlpenme, no recuerdo bien los títulos de los libros, pero básicamente los tres aluden a la idea de orden. ¿Y qué es el orden? Entonces, la verdad es que es muy difícil poder explicarlo en 10, 15 minutos esto, pero básicamente Hayek describe a la sociedad como un fenómeno complejo en el cual, por lo menos él trata de discernir o encontrar tres tipos de orden. El orden sensorial, luego el orden individual, y luego poder entender cómo este orden individual se coordina e instaura un orden dentro de una sociedad compleja de grupos. Básicamente, ¿esto qué es? Esto es que cuando un individuo está actuando en una sociedad, ¿no? Primero percibe las cosas, todos las percibimos de diferentes maneras, todos la podemos ver de diferentes ópticas, pero al final, ¿qué es lo que sucede? Que todos nosotros actuamos en un sistema de costo-beneficio. Siempre actuamos nosotros para estar en un estado mejor al que teníamos anteriormente. Siempre, siempre. Es un estado de análisis costo-beneficio. Y por eso actuamos. Si vamos a mantenernos en el mismo lugar, no actuamos. Y si nos va a perjudicar, obviamente menos. Entonces, en este actuar, en un mercado obviamente libre, lo que sucede es que vamos generando señales que hacen que otros individuos actúen o no actúen en determinada forma. Esa coordinación, en una explicación demasiado breve y demasiado sencilla, es la que hacen que los precios existan. Entonces, este sistema de señales de precio lo que hace es que nosotros vayamos intercambiando en esta sociedad. Es, por supuesto, reitero, es una sociedad, es un fenómeno complejo. No es como una ciencia matemática que 2 más 2 son 4. ¿Pero por qué? Porque somos todos individuos con diversas preferencias, con diversas complejidades, en fin, somos individuos, no somos un colectivo, no somos una identidad grupal. Todos tenemos diferentes apetencias y gustos dependiendo la circunstancia, el momento, la situación, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros logramos coordinarnos entre sí, este orden es espontáneo. ¿Pero por qué? Porque no está dirigido por nadie. No hay una autoridad central que nos esté manipulando o nos está diciendo cómo debamos comportarnos. Por supuesto que para llegar a una convivencia pacífica, una convivencia donde no haya grandes altibajos, donde podamos convivir todos medianamente en paz, no sé, pasan cientos y cientos de años. La evolución de una sociedad no es algo que se hace de un día para el otro. Por eso, ¿por qué? Porque todos nosotros vamos aprendiendo, vamos ensayando, nos vamos equivocando y vamos aprendiendo sobre los errores. Entonces, esta cantidad de ensayos, repeticiones, errores, aprendizajes, no se hace en un día. Toma muchísimos años, ¿no? Quizás ahora con el desarrollo de la tecnología podamos acelerar el tiempo, pero al final nosotros no podemos decidir cuándo una determinada conducta es buena o mala. Eso lo determina la sociedad. Pero ¿qué pasa con esto? En realidad, los gobiernos han ido tomando este tipo de decisiones, apoderándose de ellas e haciendo inmediata una norma que posiblemente afecte
los derechos individuales o las preferencias de cada uno. ¿Pero por qué lo hacen? Por la inmediatez, por la necesidad de generar resultados. Entonces, lo que sucede al final es que se distorsionan, ¿no?, los precios relativos en esa sociedad y se distorsiona la idea de orden. Ya no es espontáneo, sino que es un orden que está establecido. Y como dijo en algún momento el escocés Ferguson, ¿no?, la acción humana, la sociedad, es un producto de la acción humana, no del designio humano. ¿Esto qué significa? Que es en base a nuestros errores y aprendizajes. No es porque viene un Mesías, no viene un Salvador, no viene un partido único a decirnos cómo debemos o cómo no debemos comportarnos. Esto es esencial para entender que siempre un fenómeno ajeno al intercambio libre y voluntario en una sociedad va a generar distorsiones y va a generar ganadores y perdedores. Más o menos teniendo esto en cuenta, perdonen algún error, pero bueno, trato de condensar cientos de libros y años de sabiduría en 5 minutos, es más o menos lo que trata de bajar a tierra, aterrizar Hayek en la desnacionalización del dinero. En el año 76, cuando él propone estas ideas, imagínense que veníamos con un chip, ¿no?, impuesto por siglos, de que el Estado es el único que emite dinero, tiene el control del dinero y el único legalizado para hacerlo. Pero lo cierto es que cuando Carl Menger hace una historia de lo que es el origen del dinero, empieza explicando cómo evoluciona esto y cómo son las personas libremente intercambiando entre sí ciertas mercancías, hacen que unas prevalezcan sobre otras por su grado de liquidez y al final, con la evolución, con los siglos, con los intercambios, quedan algunas siendo medios de intercambio y que luego evoluciona a lo que es dinero. ¿Qué pasa? Ya en el medioevo, ¿no?, la gente cuando intercambiaba, imagínense que les era muy difícil, me estoy obviando cientos de años, ¿no?, y no estoy hablando de los intercambios de vacas por sal, sino que estoy hablando de más bien ya los intercambios metálicos, ¿no?, cuando ya el oro y la plata comienzan a ser más reconocidos que otros por su liquidez, por su transportabilidad, etc. Estos hacen que sea difícil, ¿no?, la partición, digamos, no es un lingote, no es fácil acuñarlo y tampoco es fácil garantizarlo, es decir, sellarlo, ponerle el sellito, que era lo que eventualmente siempre tenían los mercaderes, ¿no? Entonces, de a poco, esta función se las comienzan a dejar al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En principio, ¿no?, el Estado era el encargado de nada más ni nada menos que certificar la pureza y certificar el origen, ¿no?, de esa acuñación. Básicamente lo que estaba haciendo el Estado es lo que nosotros normalmente confiamos en un notario, ¿no?, que está certificando de que esa moneda tiene tanta cantidad de metálico, es de tal lugar, etcétera, etcétera. Está certificando la buena fe. Entonces, por eso es que, por una cuestión hasta de comodidad, diría, y también de cierta ignorancia, porque en aquella época, como decía mi profesor Charlie Kachanowski, era que las personas podían contar, pero no podían calcular. Ese es un fenómeno más complejo a nivel matemático, entonces hay que situarse en aquella época que era fácil contar, pero calcular era más difícil. Entonces se fue delegando esa función en los gobiernos. Pero ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo se dan cuenta que no solamente la certificación era la función, sino que había algo más que podían hacer. ¿Qué era esto? Que era emitir y financiarse
a través de lo que hoy por ahí está en discusión y se llama señoriaje, que es emito por o acuño por, digamos, no sé, un dólar, pero sin embargo a mí el costo son 10, son 20 y no le voy a poner 100 gramos de oro, por decir que la relación era esa, ¿no? Es un ejemplo, sino que le voy a poner 80. Ya estoy ganando. Pero después, a medida que crecía la necesidad de gastar por encima de los ingresos, ese déficit, esa cantidad había que cubrirla. ¿Y cómo la cubrían? Por la forma más fácil, que es la inflación. La inflación, alguien alguna vez dijo que es un veneno en cuentagotas. Si te dan la cantidad en ese momento entera, te morís. Pero mientras que te las van dando en cuentagotas, una gotita de veneno a diario, no te vas dando cuenta y lo vas aceptando hasta que estás muerto, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Los estados no solamente corrompieron su labor, que era la de certificar, sino que comienzan a falsear la cantidad de metálico en las monedas, y eso nos lleva al día de hoy con los bancos centrales, ¿no?, que siguen cumpliendo esa función, que es la de ser coordinadores junto con el gobierno de sus políticas públicas, normalmente populistas, que tienen que cumplirlas en base a dinero que no puede recaudar. No puede recaudar más porque la población que es productiva no puede pagar más, porque si no, no sería rentable hacer un negocio para pagarle todo al gobierno. Eso es la esclavitud, ¿no? Depende en qué grado de tributación tengamos, vamos a ser más o menos esclavos del Estado. Bueno, entonces Hayek lo que propone es, señores, revisemos esta idea de Banco Central. ¿Realmente esto era así? ¿O el dinero y el poder de emisión en verdad pertenece a los particulares? Entonces, a partir de esa pregunta, él comienza a desarrollar esta idea de la competencia de monedas, que no es más que la emisión privada por ciertos bancos en base a activos que tengan. Eso depende de cada banco, pero ¿cuál es ahí el punto? Que la responsabilidad de última recae en los ciudadanos. Los ciudadanos son los que van a decidir si van a aceptar o no van a aceptar esa moneda emitida por los bancos en base a confianza, en base a lo que el banco les explique. Y algo interesante que en ese momento, estamos hablando del año 76, Hayek llamaba los 1000 sabuesos, ¿no? Y a mí me encanta esto, porque yo, si tuviera que titular esta charla, la llamaría así, los 1000 sabuesos. En ese momento el rol de los 1000 sabuesos, y Hayek se lo daba a la prensa, como diciendo, bueno, la prensa va a estar todos los tiempos vigilando, explicando, dando los índices, dando las correcciones, dando las cotizaciones, etc. Yo, digamos, haciendo desde hoy, ¿no?, con el diario del lunes, mirando, digo, bueno, los 1000 sabuesos es el mercado. 1000 sabuesos son todos nosotros en Twitter intercambiando toda esta cantidad de información que tenemos hoy, ¿no?, que obviamente es muchísima más de la que había en el 76, pudiéramos perfectamente ser responsables y elegir en qué moneda transaccionar. Esta idea de que el Banco Central hay que eliminarlo es correctísima. ¿Pero por qué es correctísima? Porque nosotros, si entendimos esto del orden espontáneo, las personas, el mercado, es el mejor coordinador. Que no quiere decir el perfecto y no quiere decir que no vaya a haber ganadores y perdedores también, porque aquel que se equivoque en leer las señales, por supuesto va a fracasar, pero aquel que las lea bien es el que va a triunfar en el mercado, y eso es meritocracia, y eso es competencia, y eso es mercado libre. Digo, el mercado, para ser mercado, tiene que ser libre, si no, no es mercado, ¿no? Pero, digamos, entonces, volviendo a la competencia de monedas, eso sería un estadio para los tiempos que corren. Muchos piensan que sería un estadio final, que primero habría que ver la posibilidad de una dolarización, ¿no? Entonces yo regreso nuevamente a la desnacionalización del dinero. Y
me pongo en los términos actuales y lo dejo como, más que nada, una pregunta, que es, ¿qué es lo que está pasando con las criptomonedas? Digamos, tengo que hacer un disclaimer, yo soy Bitcoin maximalista, es decir, para mí el Bitcoin es la única criptomoneda hoy que tiene todos los fundamentos para continuar en el tiempo, ¿no? Pero, digamos, el Bitcoin cuando nace como una autoridad totalmente descentralizada, ha crecido en estos últimos años, desde el año 2009 que se pone el white paper, hasta el día de hoy, ¿no? Pero no es solamente el Bitcoin. ¿Cuántas monedas, cuántas criptomonedas adicionales hay en el mercado? Y funcionan. Claro, hay escándalos, algunas caen, otras son estafas, pero eso es el mercado. Nosotros no podemos proteger a todos de las malas decisiones o de las decisiones, en fin, ¿no? Yo puedo pensar que, como el Bitcoin, puedo pensar que es la mejor moneda existente y me puedo equivocar, pero va a ser mi decisión. Yo con mi decisión no voy a arrastrar a nadie más, porque va a ser mía, va a ser mi patrimonio. Entonces, eso es una sociedad de individuos libres y responsables. Es realmente una intervención muy corta, pero si pudiera resumir todo lo que significa la desnacionalización del dinero, es volver a las fuentes, volver a la sociedad de individuos únicos e irrepetibles. Y esta sociedad, la única forma que tiene para volver a las raíces, volver al comienzo, volver al inicio, es eliminando todas aquellas instituciones centralizadas que nos indican un orden de arriba hacia abajo, en el cual podemos ver hoy cómo una moneda realmente está haciendo trizas el trabajo y el ahorro de todos los argentinos. Bueno, muchísimas gracias y sigamos discutiendo estos temas que son muy interesantes. Nuevamente, muchísimas gracias al Club de la Libertad y sigamos discutiendo. Hasta Bien, habiendo ya culminado con las exposiciones, correcto, procedemos a responder, ¿no?, sus consultas. Bien, de parte de Ricardo Orellana, la primera pregunta es la idea un poco, acerca de la idea un poco negativa de la libertad, ¿no? Que él indica que al leer sus escritos, ¿no?, él encuentra. ¿Qué pueden decir al respecto? No sé si se entendió la pregunta respecto a los libros de Hayek, ¿no? Si tiene una idea un poco negativa acerca de la libertad. A ver, indica Juan Carlos o Adrián. No sé si Juan Carlos iba a tocar ese tema, pero yo no entiendo la pregunta. Bien, agradeceremos a Ricardo si nos aclara un poco la pregunta, ¿no? Y lo otro que nos habla es acerca de la crítica que hace a la justicia social, ¿no? Entonces él quería saber si respecto a tanto a la idea poco negativa de la libertad y la crítica que hace a la justicia social, que en muchos casos ¿no?, es uno de los pilares fundamentales de las sociedades más libres, competitivas y desarrolladas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes respecto a lo que Hayek menciona respecto a estos temas en sus libros, ¿no? Bueno, Hayek decía que cada vez que alguien al lado de una palabra coloca el término social, invalida el significado original de esa palabra. O sea que la justicia es una cosa que tiene que ver con darle a cada uno lo suyo, y la justicia social es la negación de la justicia. En términos más modernos, podríamos decir la economía es una cosa, pero cuando hablamos de economía social, desaparece la escasez, desaparece el problema económico, desaparece todo lo que llamamos economía. La economía social es la negación de la economía. Cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de
de cualquier término en economía, cuando le pongan el término social al lado, creo que estamos hablando del antónimo del término original. Creo que ese análisis de Hayek es súper útil para analizar lo que actualmente se está haciendo con muchos de los términos que son importantes para analizar economía, ciencia política, derecho, historia. Lamentablemente, ¿no? La justicia social podría ser otra cosa, pero cuando aparecen autores hablando de justicia social, lamentablemente están negando la justicia. Creo que esa es una respuesta rápida a esta consulta. Gracias. No sé si Juan Carlos desea añadir algo. Bien, respecto a la siguiente pregunta de Norma, indica acerca de la educación. ¿Cuáles eran las ideas de Hayek? Bueno, ahora no recuerdo algún escrito de Hayek sobre educación, pero Hayek creía en la competencia, y uno podría asumir que podría ser crítico de plantear la educación en los términos actuales, ¿no? En manos de un ministerio del gobierno que monopoliza los planes de estudio, que adoctrina a los estudiantes, que niega cualquier tipo de competencia y desregulación y demás. Creo que hasta podría decir que en los tiempos de Hayek todavía los estados no habían monopolizado tanto el sistema educativo como lo han hecho después. Yo recuerdo, por ejemplo, ESADE, esta escuela de negocios en la que trabajo, fue creada en 1978 y durante 1 o 2 décadas trabajó de manera desregulada. Proponía programas de maestría y no necesitaba la acreditación de un Ministerio de Educación, no necesitaba pedir permiso al Ministerio de Educación. Hoy en día decimos que todos los programas educativos están dirigidos, planificados, regulados, aceptados o no por el Ministerio de Educación. Y esto es terriblemente contraproducente. En un programa de políticas públicas, nosotros podríamos pensar cómo podría ser la educación en una sociedad libre. Y la educación sería, por supuesto, sin un Ministerio de Educación que regule contenidos, sin un Ministerio de Educación que deba regular algo, sino que las instituciones educativas podrían plantear sus programas de estudio en competencia con otras, y los consumidores, los alumnos, si fueran adultos, o los padres de los alumnos o los tutores, eventualmente de los más jóvenes, deberían informarse respecto de las propuestas que se reciben y deberían elegir la más acertada. Entonces algunos dicen, bueno, pero si hubiera un Ministerio de Educación, si no hubiera un Ministerio de Educación que fijara, por ejemplo, que todos los niños deben aprender a leer y escribir, o un poco de matemática y tal, probablemente algunas instituciones educativas no lo ofrecerían. Y uno responde, bueno, si hubiera competencia y los consumidores estuvieran interesados en que los planes de estudio incorporen la matemática, la literatura básica y demás, lo más probable es que esos contenidos básicos de todos modos estén incorporados. Es como decir, en un mercado de restaurantes donde hay competencia, no hay que pedirle a los restaurantes que pongan cubiertos en la mesa. No hace falta regularlo. En el sistema educativo es exactamente igual. Si nosotros tuviéramos realmente un sistema privado, descentralizado, competitivo y libre, tendríamos muchas propuestas académicas diferentes, entre las cuales los interesados podrán elegir diferentes precios, diferente calidad, y creo que llegaríamos a un resultado muy superior al que tenemos hoy con el sistema educativo. Ahora, repito que no es que Hayek haya dicho todas estas cosas, o al menos yo ahora mismo no recuerdo su análisis sobre el tema de educación, pero sí les puedo recomendar un texto, creo que está publicado en Libertas número 2, la revista académica de SEADE. El artículo fue publicado en 1985 por Alberto Venegas Lynch hijo, y lo pueden buscar en Google por ahí como La educación en una sociedad libre, que trata este tema muy bien. A veces decimos, bueno, pero las instituciones son públicas o privadas, y una de las conclusiones a las que llega el autor es que la educación hoy es toda pública, porque cualquier institución privada no puede hacer nada si no tiene el permiso de la institución del Ministerio de Educación, con lo cual lo que nos queda a las universidades, colegios, escuelas privadas es elegir
en ese momento si alfombrábamos o no los pisos, si poníamos aire acondicionado, si poníamos hoy en día una posibilidad de mostrar las presentaciones en PowerPoint o con una pizarra antigua, pero a la hora de decidir contenidos, lamentablemente estamos regulados, y un programa académico que no responde a los estándares que el Ministerio de Educación ha definido, lamentablemente queda fuera de competencia, queda afuera de las credenciales académicas. Por eso aprovecho la oportunidad para felicitar al Club de la Libertad y a todas las instituciones que acompañan eventos como este, que nos dan la oportunidad de salirnos un poco del libreto, del plan de estudios, y poder ofrecer a gente interesada ideas que lamentablemente el Ministerio de Educación ha dejado totalmente ausente en la formación de los jóvenes y también de los programas de posgrado. A veces uno ve que un programa de Harvard, como no se acomoda en cantidad de horas a lo que el Ministerio de Educación requiere para la Argentina, digo Argentina y podría ser España y podría ser cualquier país centroamericano también, latinoamericano en general, incluso, bueno, en gran parte del mundo, un programa de Harvard no podría ser aprobado en nuestro sistema. Un programa de Oxford, de Cambridge, serían, bueno, quedarían afuera de una propuesta académica certificada por el Ministerio de Educación. La propuesta estatal es realmente ridícula, y yo creo que Hayek se opondría fervientemente a todo esto que estamos sufriendo en materia educativa en un país como Argentina, y pediría seguramente la privatización del sistema, la desregulación, la libertad, y creo que eso daría muchos frutos, ¿no? Daría mucha más calidad, mucha más diversidad, mucho más mercado para que investigadores y docentes puedan desarrollar una vida académica que lamentablemente la han destruido por completo, y los pocos docentes que eligen la educación como medio de vida entran en estos procesos de adoctrinamiento, de bajada de línea, utilizando libros que el Ministerio de Educación define, libros que por supuesto fueron antes dirigidos y diagramados por el político de turno, y llegamos a un disparate como el que tenemos, con los resultados lógicos, ¿no? Gracias, Adrián. Hola. Bueno, ¿Hola? ¿Me sí, escucha? Ya, sí, ya, Juan Carlos, te escuchamos. muy cortito, solamente para comentar algo o añadir a lo que Adrián había comentado. Sobre la primera pregunta de la libertad, dos líneas chiquititas que el mismo Hayek decía: la libertad y la responsabilidad son inseparables. Sobre esa temática tenemos que hablar, podemos comenzar a definir o redefinir nuestros propios conceptos de libertad, ¿no? No podemos entender la libertad si no entendemos lo que es responsabilidad. Hayek hablaba acerca de la ley también, ¿no? Con respecto a la libertad. Ahora, en el libro Fundamentos de la Libertad, Hayek, creo que es ese, no me acuerdo en estos momentos, pero sí creo que fue en ese, donde él pone de manifiesto que hay ciertos principios que se deben recuperar, ¿no? Como el imperio de la ley, que las sociedades se han corrompido con el paso del tiempo, y que hay que regresar a un orden jurídico, económico y social, donde el Estado debe ser reducido a su mínima expresión. Y a reducirlo, también se reduce la coacción arbitraria del gobierno. Y esto es solamente lo que quería cerrar con el tema de la educación, con el tema de la libertad. Solamente con el tema de la educación, si hablamos sobre nuestro sistema educativo, todavía estamos en un sistema del siglo XIX. Tenemos que hacer grandes cambios. Estamos discutiendo todavía una plataforma educativa que no nos lleva a lo que estamos viviendo ahora con todos los avances técnicos e informáticos que están a su alrededor, y que nuestros jóvenes, nuestros niños no están todavía aptos para esto. Algunos no saben, no pueden leer, no pueden escribir,
es terrible la situación educativa que no solamente se vive acá, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Antes de finalizar, quisiera invitar a los oradores a realizar una breve conclusión acerca de lo conversado en el evento. Bueno, de nuevo agradezco el espacio, agradezco a los participantes el interés. La verdad que Hayek tiene muchas facetas que no se han tocado, que merecen atención. Por ejemplo, un tema súper relevante es un artículo, probablemente mi artículo favorito de Hayek, de 1945, se titula El uso del conocimiento en la sociedad, donde Hayek define el problema económico. Él nos dice, el problema económico no es simplemente asignar recursos escasos a necesidades ilimitadas. El problema económico es mucho más amplio, mucho más complejo. Es un problema de conocimiento. La gran pregunta es, ¿cuáles son las necesidades de la gente? ¿Cuáles son las necesidades que queremos cubrir para saber qué tipo de bienes y servicios tenemos que producir, que ofrecer al mercado? Y ahí es donde Hayek pone foco en la teoría del conocimiento. Digamos, el conocimiento que se requiere para ver qué bienes tenemos que producir es un conocimiento que está en la preferencia de las personas. Son como bits de información que están en las 7.500 millones de cabezas de personas que viven en el mundo, y no es una información que se haya revelado y que esté a disposición de nadie. Entonces, el emprendedor es el que busca satisfacer las necesidades de las personas a través de la asignación de recursos, con conocimiento limitado, a través de un proceso de prueba y error, con su perspicacia empresarial, con su estado de alerta. Y si nosotros en la microeconomía convencional dejamos de lado este problema del conocimiento, si dejamos de lado al empresario como el motor de la economía, si no entendemos realmente lo que es el problema del conocimiento, entonces estamos en un problema de punto de partida. Yo creo que el hecho de que Hayek haya dado en la tecla desde ese momento en cuál es el problema de fondo de la teoría económica, hizo que todas sus teorías, todos sus modelos, todos sus libros, trabajen en una literatura que le hace falta mucho a este mundo por el problema de conocimiento en el que vivimos. Que gran parte de la profesión haya abandonado el problema del conocimiento y haya pensado en un modelo de equilibrio siempre, donde el empresario no es trabajado, no es incorporado en los libros de microeconomía, nos lleva a un problema de planteo. Y gran parte de la literatura económica que se ha escrito, lamentablemente hay que tirarla a la basura, porque aporta muy poco a resolver el problema económico con el que tenemos que trabajar. Entonces creo que en ese sentido, si un texto recomendaría a las personas que están interesados en ciencias sociales, es el uso del conocimiento en la sociedad y la idea de los precios, ¿no? Como mecanismo que permite comunicar información y permitir que los agentes económicos tomen decisiones como si tuvieran mucho más conocimiento del que realmente tienen. Creo que la obra de Hayek, de nuevo, es fundamental en la formación de los economistas y creo que es muy importante que los gobiernos, los políticos también se interesen en esto, porque si no van a tomar decisiones incorrectas que lamentablemente van a profundizar el problema del conocimiento, van a profundizar la escasez, van a profundizar los problemas, y llegaremos finalmente a esta conclusión que sacamos muchas veces en economía, que lamentablemente los gobiernos muchas veces pretenden alcanzar un resultado y llegan exactamente al resultado opuesto que pretendían alcanzar. Creo que Hayek es una vacuna contra esos males, contra el populismo, contra el socialismo, contra el estado de bienestar, contra el intervencionismo, contra el comunismo, contra mucho de lo que vemos en los diversos campos de políticas públicas, y creo que lo que los hayekianos modernos tratan de presentar como solución al tema educativo, al tema de salud, al tema de pensiones, al tema de cielos abiertos, al tema del medio ambiente, etcétera, etcétera, ofrece soluciones sumamente
importantes para cambiar la política pública y eventualmente tener otros incentivos y otros resultados que permitan que las sociedades alcancen un funcionamiento mucho mejor del que hoy estamos viviendo. Con lo cual, bueno, espero que haya servido y que los que todavía no han leído a Hayek le den una oportunidad, porque seguramente van a tomar algo de ese legado que a mí personalmente me ha ayudado mucho a comprender este mundo complejo en el que vivimos. Así que muchas gracias y saludos a todos. Bueno, perdón por estar sin la pantalla, pero sin la cámara, pero se me va a cortar si tengo la cámara prendida. Tres puntos que me gustaría añadir, que los que hemos hablado, y que tiene que ver con que Hayek entendía bien, y esto lo quiero traer a nuestra época, a nuestro tiempo, es que la grieta no está entre izquierda o derecha o centro. Hayek entendía bien que la lucha estaba entre el colectivismo o el individualismo, entre la esclavitud y la libertad. Y él entendía que la libertad era libertad solamente si entendíamos que viene con la responsabilidad. Punto y aparte, Hayek, hablando acerca de conocimiento, entendía también que el conocimiento está disperso entre los individuos, de modo que cada uno de nosotros tenemos una porción de verdad y de ahí proviene el intercambio. Y de ahí también viene el axioma de que el liberal o el que define las ideas de la libertad siempre está dispuesto a entender que el otro puede tener la razón y que el otro puede tener una parte de verdad. Por lo tanto, tengo que ser tolerante y tengo que aprender a escuchar al otro. Y por último, me gustaría poder, hablando o cerrando la idea de Adrián, es que Hayek también hablaba o luchaba con estas ideas del bienestar común, de los fines sociales, de toda esta filosofía colectivista. Todas ellas, no importa cómo las coloreemos, cómo la pintemos, cómo se nos presente, buscan imponerse sobre el derecho individual del hombre. Y cuando perdemos este derecho, dejamos de ser libres para ser esclavos. Quisiera agradecer a Alberto Medina por haberme invitado, a la Fundación y a todos aquellos que han venido el día de hoy que han tomado este tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, ahora que hemos concluido tanto la ponencia de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Adrián, Juan Carlos e Irene. Damos por finalizado un nuevo evento y los invitamos al próximo homenaje donde se conversará sobre el filósofo político y economista británico y teórico del utilitarismo, uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico, John Stuart Mill, el sábado 27 de mayo por esta misma plataforma a las 18 horas.